Abogado, cuéntenos un poquito, queremos ver su apreciación en el tema de derechos humanos con respecto a esta carta de apoyo que han recibido 3 ministros de la Corte Suprema, y usted que lleva casos emblemáticos de derechos humanos, ¿cuál es su opinión con respecto a esa carta? Es lamentable que haya abogados supuestamente vinculados a ideas progresistas y a derechos humanos que estén dando respaldo a una instancia judicial que se desentendió tan gravemente de los derechos humanos, permitiendo la libertad de 7 genocidas condenados por graves crímenes y cuyo indulto, amnistía o perdón está expresamente prohibido por la legislación internacional de la que Chile es parte, de la que Chile voluntariamente se ha hecho tributaria. Hay razones mezquinas, como congraciarse con ministros de la Corte Suprema. Hay otras razones más mezquinas aún, porque hay algunos que en el pasado sirvieron rentadamente a los derechos humanos, pero que hoy día van incluso a servir de testigos a violadores de derechos humanos a los tribunales, y que se prestan para campañas en favor de la impunidad y que aparecen en videos de propaganda de la gente de Punta Peuco. Pero hay otras razones también políticas. Aquí la transición es el resultado de un acuerdo que tuvo un componente de impunidad muy significativo. La gran impunidad, es decir, que la oligarquía chilena se reservaba el derecho, no sancionaba a los militares que dieron el golpe de Estado. El golpe de Estado no se podía condenar, el bombardeo a la moneda, a la muerte del presidente. Por eso fueron a defender a Pinochet a Londres. Por eso la Fuerza Aérea de Chile dice que no sabe quiénes fueron los pilotos que bombardearon la moneda, y ninguna instancia de tribunales ni ningún gobierno ha sido capaz de parar esa manifiesta mentira. Por eso es que la hija del doctor Salvador Allende, doña Isabel, fue a decirle al ministro Mario Carroza que no investigara, porque la familia tenía claro que era un suicidio. Por eso es que los personajes políticos más significativos de este país, Carolina Toá, Michelle Bachelet, no se han querellado por la muerte de sus progenitores, aunque los políticos profesionales sí aparecen cuando hay indemnizaciones, ahí sí aparece. Esa gran impunidad en Chile no está tocada, pero lo que se quería hacer hoy día era más grave, era actuar instalando la impunidad en los delitos de segunda clase, los menores en cuanto a su dimensión histórica, brutales, sanguinarios, porque dejando intocado el golpe se podían perfectamente sancionar los excesos, que se introdujeran ratas en la vagina de las mujeres, que se quemaran vivas personas, que se degollara personas, que se arrojara seres humanos desde helicópteros y otras canalladas que sería largo explicar, e incluso un poco el pudor nos inhibe a su descripción. Pero hoy día se quería instalar la impunidad incluso ahí, y por eso se estaba contra la ley expresa internacional, contra sentencias dictadas por la Comisión Interamericana, como el caso de Barrios Altos en el Perú, en contra del Estado del Perú, que no se podía perdonar ni expresa ni encubiertamente estos crímenes. Si estas sentencias, acogiendo recursos de amparo y genocidas, continuaban, la impunidad iba a ser total. No solo la gran impunidad, sino que la impunidad también de estos, la impunidad también de los excesos. Por eso la acusación constitucional es absolutamente procedente. Cuando se dice que los ministros que están siendo acusados constitucionalmente eran ministros proclives a los derechos humanos, yo matizaría ese juicio. El señor Dormich inventó una teoría para establecer una cosa única en el mundo, la media prescripción. O sea, en su conjunto no puede prescribir el delito, pero se puede prescribir la mitad. Es una forma de perdón. Yo se lo escuché él mismo en un seminario, dijo: mira, la justicia tiene que ser un poco misericordiosa, como si la justicia fuera él, no entendiendo que el juez aplica leyes, no sus propios criterios. Si estos jueces hubieran sido tan significativamente partidarios de los derechos humanos, no habrían dictado esos recursos de amparo, que significa que 7 brutales criminales y genocidas estén hoy día caminando libres por nuestras calles.
Si eso continuaba era la impunidad total. Eso Chile no debía permitirlo. Es cierto que la tarea es difícil. Se ha desplegado una campaña. Primero sacaron al abogado Héctor Salazar Artiles, abogado rentado de los derechos humanos en la época de la Vicaría de la Solidaridad, que promueve campañas de impunidad. Desconozco sus motivaciones, pero también sé que jamás en su vida ha llevado un juicio de derechos humanos gratuitamente. Él es un funcionario, está respetable eso, un abogado que cobra, eso es respetable, pero con eso no alcanza para ser un abogado de derechos humanos. Esa campaña después la continuaron con José Antonio Vera Gallo, que ha sido un hombre que ha hecho carrera política gracias a sus genuflexiones con los militares. La Corte Suprema se reunió en pleno para repudiar la acusación constitucional. Nunca se reunió en pleno para acoger recursos de amparo respecto a los miles de chilenos que fueron torturados, detenidos ilegalmente y que se encuentran incluso desaparecidos hasta el día de hoy. Hay una gran defensa ahí respecto de la Corte Suprema, que es la defensa en definitiva de la impunidad. La declaración de la Corte Suprema ha hablado de los jueces independientes. Se sostiene esto confrontado con la realidad, esto de los jueces independientes. Don Lamberto Cisterna, actual ministro de la Corte Suprema, fue subsecretario de Transporte de la dictadura militar, un viceministro de la dictadura militar ahí. Hasta el día de hoy no se logra sancionar el bombardeo de La Moneda. Se estableció en el proceso por la muerte del doctor Allende, que se había suicidado con 2 balas de calibre distinto. Cuando los militares asaltaron el poder del 73, los juzgados laborales dictaban sentencia con un oficial de ejército al lado, el juez, que era el que autorizaba la sentencia. Podían haberse acordado en aquellos tiempos de esto de los jueces autónomos e independientes. Decir que esto es un peligro para la jurisdicción, para la independencia del Poder Judicial, eso es falso. Todos los poderes en una democracia tienen que estar sujetos a algún tipo de control. Ahí tiene que haber algún tipo de equilibrio. Los poderes se controlan de una manera sistémica. Si alguien del Poder Ejecutivo comete algo irregular, se somete a los tribunales. Lo mismo si alguien del Poder Legislativo, lo hemos visto. Y bueno, si el Poder Judicial comete hechos, acciones u omisiones que atentan en contra de valores tan caros como los derechos humanos, está la acusación constitucional que la estableció la Constitución de Pinochet. Yo no sé qué reclaman hoy día, si es la Constitución de Pinochet la que estableció ese mecanismo. No podía dejarse un poder del Estado sin ningún tipo de control.